Definir términos fundamentales relacionados con ecuaciones. Conocer el significado de una ecuación lineal en una variable. ¿Sí? Por favor, acá en variable pongamos incógnita. ¿Sí? Un valor desconocido. Si lo desconocemos, recuerden que uno de los objetivos va a ser determinar cuánto es ese valor. De ahí conocer las propiedades de la igualdad. Demostrar el proceso para aplicar las mismas al resolver una ecuación lineal de una variable. O sea, miren, la palabra aquí clave es resolver. Vamos a aprender a resolver. ¿Sí? ¿A través de qué? A través de un proceso. O sea, todo esto es un proceso. El otro objetivo que tenemos también es algunas ecuaciones con fracciones, algunas identidades y algunas otras pues que de plano no tienen solución. ¿Sí? Ese va a ser nuestros grandes objetivos de esta lección de ecuaciones. Y la meta es que todos aprendan a resolver ecuaciones lineales. ¿Sí? De eso se trata. Entonces, ¿y qué es resolver ecuaciones lineales? Es determinar el valor de la incógnita que andamos, que va a estar ahí presente, ya sea una U, una V, una W, una X, una Y o una Z. Lo que queremos encontrar es el valor de esta incógnita y para eso vamos a aplicar un proceso. Y el proceso casi siempre es repetitivo, mecánico, de identificación. Entonces, dicho esto, algunas definiciones fundamentales. ¿Cuáles van a ser esas? ¿Qué es una ecuación? Es una igualdad que contiene variables o incógnitas, ¿sí? Variables o incógnitas. Y cuando dice igualdad, hace referencia a que por ahí tiene que haber un signo que le llamamos el signo de igual. Por ejemplo, decimos que A es igual a B. Lo que alguien dice, mire, A no es igual a B. Bien, lo que me está diciendo este signo me está diciendo, mire, exactamente lo estamos comparando. Los símbolos posibles no son iguales, pero internamente posible hay, no posiblemente, afirmativamente, eso me dice que A y B son iguales. Entonces, ¿qué es una ecuación? Es una igualdad que contiene variables. ¿Qué es una ecuación lineal? Miren lo que habíamos dicho, en ecuación, el exponente de la literal es el número 1. O sea, si por ejemplo mi literal es U elevado a la 1, si mi literal es B elevado a la 1, si mi literal es W elevado a la 1, si es X, si es Y o si es Z o cualquier otro símbolo que me represente a la variable o a la incógnita. La característica para que sea lineal es que el exponente tiene que estar elevado a la 1. Una ecuación trivial. Le vamos a llamar trivial ya cuando esta variable esté despejada. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo yo puedo decir que el valor de A es igual a 2. Después de haber elevado un proceso, ya aparece la variable, aquí está, miren, solita, en un lado de la ecuación. ¿Y cuántos lados tiene? Pues tiene un lado con esta característica. A veces a este le llamamos el primer miembro y a este le llamamos el segundo miembro. Pero si ustedes leen nuevamente, dice despejada solita en un lado. No dice que sea el lado izquierdo o el lado derecho. Eso implica
que me da lo mismo tenerlo como está en este orden, A igual a 2, que 2 igual al valor de A. Si queremos verlo con las literales que estamos utilizando, U igual a 2, ese es un lado, donde a este le llamamos primer miembro, a este le llamamos segundo miembro, o 2 es igual a U, igual nuestro primer miembro, nuestro segundo miembro. La ecuación trivial va a ser cuando de un lado tengo la literal y del otro lado un número constante. ¿Sí? Un número constante. ¿Alguna pregunta hasta donde vamos, jovencito, por favor, si hubiera alguna pregunta? Bueno, continuemos entonces. Vamos a continuar con las definiciones. Solución de una ecuación lineal. ¿Cómo la vamos a solucionar? ¿Sí? ¿Cómo es esa situación de solucionarla? Cuando hablamos de la solución de una ecuación lineal, dice que son aquellos valores, para nuestro caso van a ser numéricos, de la variable que cuando se sustituye en una ecuación hacen cierta la misma. Por ejemplo, si yo tengo 2 más un cuadrito es igual a 5, cuando yo sustituya el valor que determiné al haber solucionado la ecuación, eso es el valor de la variable que va a ser cierta la ecuación. Por ejemplo, para este caso, 2 más 3, 5, quiere decir que mi literal o mi cuadrito, si quieren ver que este sea la incógnita, cuando tome el valor de 3, hace verdadero decir que el primer miembro es exactamente igual al segundo miembro. A eso le vamos a llamar solución de la ecuación al valor, ¿sí? Que hace que esto sea verdadero, ¿sí? Por ejemplo, si fuera la U que hemos estado usando, ¿cuál es la solución? U igual a 3. De tal manera que si, por ejemplo, mi ecuación era 2 más U igual a 5, la solución de la ecuación dice que es cuando el valor que hace verdadera la ecuación. ¿Qué es resolver una ecuación? Solo en chance voy a borrar. No es esa la que quiero borrar, son todas mis entradas. Resolver una ecuación. ¡Hala, qué difícil! Eso como me costaba en el básico del bachillerato. Es hallar el valor de la variable o de la incógnita que representa una solución. Quiere decir que es determinar ese valor, ¿sí? Entonces, resolver la ecuación es decir 2 más un cuadrito que yo pongo aquí, igual a 6. Resolverla es este valor desconocido, determinar cuánto es, ¿sí? Determinar cuál es el valor. Eso es resolver una ecuación. Ejemplos de ecuaciones lineales de una variable. Vamos a ver, comenzar a ver los ejemplos, ¿sí? Solo en un segundito, ¿sí? Entonces, por acá les tengo un videito de alrededor de 10 minutos
Déjame ver. Dármelo por aquí. Espero que les guste. Que trata sobre... A ver, ¿para qué sirven las ecuaciones lineales? Profe, disculpe, casi no se le escucha. A ver, que sea algo extraño. Hoy sí me escucha mejor. Ahora sí, gracias. Disculpe, que estoy algo afónico, que aquí la humedad en la ciudad está mera especial. Ahorita les voy a poner un video, en eso quedé con ustedes. A ver, ¿dónde estamos? Vamos a dejar de presentar. Dura alrededor de entre 10 y 12 minutos, ¿sí? Hola chicos, bienvenidos a la clase de ISA. A continuación hablaremos sobre aplicación de ecuaciones. Inconscientemente hacemos uso de las ecuaciones en nuestro día a día. Cada vez que tenemos que tomar una decisión, cada vez que estamos ante una situación en la que la información es incompleta y necesitamos obtener un valor. Por ejemplo, ¿a qué velocidad tendré que correr para llegar a tiempo si salgo 15 minutos tarde? ¿La señora de mercado me habrá cobrado de más? ¿Alcanzarán los pasapalos para todos o compramos más? ¿Cuánto dinero gastaré en pasaje? Si compro tal cosa, ¿cuánto me queda? ¿El valor de algo es tantas veces mi presupuesto? En la vida real, constantemente estamos usando ecuaciones. Siempre que esté involucrada una incógnita, estás en presencia de una ecuación. Pero no te agobies, ya sabes resolver ecuaciones. Solo falta que seas consciente de ello. Veamos. Tengo 100 galletas para repartir en una fiesta de 50 invitados. ¿Cuántas galletas le daré a cada invitado para que todos coman la misma cantidad? Si gasto 300,000 bolívares en 10 pasajes para ir a trabajar semanalmente, ¿cuál es el precio de un pasaje? Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix e-commerce y crea una tienda online profesional que conquiste a los compradores. Construye una vitrina virtual de última generación y personalízala como quieras. Muestra tus productos en páginas increíbles y vende suscripciones. Ya podemos sentir el aroma de los granos. Expándete a una audiencia global con un sitio multilingüe. ¿Quieres impulsar tus ventas? Toma un café y charla con tus clientes. Cuéntales más sobre tus productos y envíales cupones instantáneos. Facilita la compra con tarifas de envío automáticas y cálculos de impuestos sobre las ventas. Si un cliente deja artículos atrás, invítalo a finalizar su compra con un email de recuperación de carrito abandonado. Administra el inventario y monitorea cada venta desde un conveniente panel de control. Analiza nuestros informes completos de tráfico y ventas. Descubre estas y otras funciones de comercio electrónico imprescindibles para los comerciantes que van en serio. Entra a Wix e-commerce y crea tu tienda online hoy mismo. Nuevo Speed Stick Feel y su tecnología de fragancias exclusivas que potencializan tus emociones. Te protegen contra el sudor, poniéndole más feeling a lo que te apasiona. Nuevo Speed Stick Feel muestra tu pasión, no el sudor. La señora Nelly compró 1 kilogramo de yucas y 4 panes. Pagó en total 520 bolívares. Si por los 4 panes pagó 320 bolívares, ¿cuánto pagó por el kilogramo de yuca? Si lograste resolver estos planteamientos, felicidades. Pudiste resolver una ecuación. Ahora hablemos sobre ellas. Una ecuación es una igualdad. Para resolverla, solo hay que darle sentido a desigualdad.
En las ecuaciones siempre habrá una incógnita y la intención de resolverla es encontrar el valor desconocido de dicha incógnita. Esa incógnita se representa por cualquier letra del alfabeto. Existen varios tipos de ecuaciones, pero vamos al caso más sencillo, las ecuaciones lineales de una variable. Retomemos nuestros planteamientos anteriores. Tengo 100 galletas para repartir en una fiesta de 50 invitados. ¿Cuántas galletas le daré a cada invitado para que todos coman la misma cantidad? Si tengo un total de 100 galletas y 50 invitados, entonces, como la cantidad de galletas que le corresponde a cada uno la desconocemos, le asignaremos la letra X. Ahora, cada invitado debe comer una cantidad de galletas. Esto se representaría como 50X. Y entre todos ellos se comerán 100 galletas, por lo que sería 50X es igual a 100. En un segundo planteamiento tenemos, si gasto 300.000 bolívares en 10 pasajes para ir a trabajar semanalmente, ¿cuál es el precio de un pasaje? El precio del pasaje es la cantidad que desconocemos. Le asignaremos la letra X. Semanalmente, para ir a trabajar, gasto 300.000 bolívares en 10 pasajes. Entonces, la cantidad de veces que subo a un bus por el precio del pasaje debería ser 300.000. Resultando entonces que la expresión algebraica de este planteamiento es 10x es igual a 300.000. La señora Nelly compró 1 kilogramo de yuca y 4 panes. Pagó en total 520 bolívares. Si por los 4 panes pagó 320 bolívares, ¿cuánto pagó por el kilogramo de yuca? Por 1 kilogramo de yuca más 4 panes se pagó 520 bolívares. Entonces, asignaremos a la yuca la letra Y y a los panes la letra P. Así podemos representar la expresión algebraica como Y más P es igual a 520. Como desconocemos el valor del kilogramo de yuca, pero sabemos que por los 4 panes pagó 320, entonces sustituimos P por el valor de los panes, resultando Y más 320 es igual a 520. Una situación cotidiana la podemos escribir usando expresiones algebraicas. Para ello es indispensable reconocer cuál operador se debe usar, es decir, identificar en la situación cuando debo sumar, restar, multiplicar o dividir. Palabras como más, aumentar, exceder, agregar, adicionar nos indican que estamos frente a una suma. Para restar, las situaciones cotidianas nos llevarían a pensar en disminuir, restar, diferencia, menos, sustraer. Palabras como producto, por, doble, triple o una acción que se repita varias veces nos indica que debemos multiplicar. Para realizar una división, entonces estaríamos ante una situación que nos lleve a dividir, repartir, partir, compartir o cuando empleemos palabras como razón, cociente, mitad, tercios. Cuando las expresiones algebraicas nos resultan difíciles de resolver, las matemáticas nos ofrecen ciertos procesos o reglas. En nuestros planteamientos tenemos este planteamiento lo representamos con la ecuación 50x igual 100. Para resolver esta ecuación es necesario conocer el valor de la incógnita. La matemática nos ofrece un procedimiento para determinar este valor. Para ello debemos dividir la ecuación entre 50 por ser el número que está acompañando a la x, a la incógnita. Al realizar esta operación nos resulta X es igual a 2, lo que nos indica que cada invitado comerá 2 galletas. Este planteamiento lo representamos con la ecuación 10x igual 300.000. Necesitamos conocer el valor de la incógnita. Para ello debemos eliminar el número 10 que la acompaña. En este caso procedemos a dividir a ambos lados de la igualdad por 10, resultando que X es igual a 30.000, determinando entonces que el precio del pasaje es de bolívares 30.000.
Este planteamiento lo representamos con la ecuación y más 320 es igual a 520. Para encontrar el valor de la incógnita en esta ecuación, procedemos a eliminar el 320. Para ello, restamos a ambos lados de la igualdad por 320, resultando que el valor del kilogramo de yuca es 200 bolívares. Darle sentido a estas igualdades es que al operar el valor que le hemos asignado a la incógnita, los resultados sean iguales. Por ejemplo, en nuestro primer planteamiento, la ecuación 50x igual 100 dio como resultado que el valor de la x es igual a 2. Verifiquemos si este valor hace que la ecuación sea cierta. Para ello, sustituimos el 2 por la x, resultándonos 50 por 2 es igual a 100. Entonces, si multiplicamos 50 por 2, nos daría 100 es igual a 100, lo que indica que el valor de 2 que tomó la ecuación es correcto. Verifiquemos ahora nuestro otro planteamiento. La ecuación 10x igual 300.000 dio como resultado que el valor de la x es igual a 30.000. Si sustituimos la x por 30.000, tenemos 10 por 30.000 es igual a 300.000. Resolviendo esta operación, nos resulta 300.000 es igual a 300.000, lo que indica que el valor de x es correcto. La ecuación y más 320 igual 520 dio como resultado que el valor de la y es igual a 200. Si reemplazamos y por 200, tenemos 200 más 320 es igual a 520. Resolviendo esta operación, tenemos 520 es igual a 520, quedando verificada la ecuación. Ahora hablemos en lenguaje matemático. Las expresiones matemáticas que utilizamos para traducir el lenguaje natural al lenguaje matemático presentan varios elementos. En la expresión 50x igual 100, la incógnita x es la variable. El símbolo por que está entre 50 y x es el operador. El número 50 delante de la variable o delante de la x se llama coeficiente. Los términos son cada una de las expresiones separadas por los operadores más o menos, o la igualdad. Aquí tenemos dos términos. Uno es 50x y el otro 100. La expresión antes de la igualdad, es decir, 50x, es el primer miembro. Y la expresión 100 después de la igualdad es el segundo miembro. El valor que tomó la variable, es decir, 2, es la solución. Ahora les toca a ustedes. En las ecuaciones de nuestros planteamientos anteriores, identifica la incógnita, el coeficiente, los términos, primer miembro, segundo miembro. Seguramente respondiste que la incógnita es x, el coeficiente 10, los términos 10x y 300.000. Primer miembro 10x y el segundo miembro 300.000. Ahora hagamos lo mismo para la otra ecuación. En este planteamiento, la incógnita es y, el coeficiente 1. A pesar de que no vemos ningún número delante de la y, suponemos que allí está un 1. Los términos serían y 320 y 520. El primer miembro sería y más 320 y el segundo miembro 520. Como ves, escribir nuestro lenguaje natural al lenguaje matemático y resolver nuestros enigmas apoyándonos con las ecuaciones es muy sencillo. Puedes explicar y aprender matemáticas sin tantos procedimientos abstractos. Puedes hacerlo con situaciones cotidianas. Solo debes animarte a enfrentar tu cotidianidad. Chicos, hasta aquí nuestra clase de hoy. Recuerden que conocer matemática es conocer el mundo. Hasta la próxima. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Está facilito?
Sí, ingeniero. Así es todo, sí, cuando lo adaptamos a la vida real, como que a veces se comprende mejor. Bueno, miremos algunos ejemplos de cuáles son lineales y cuáles no. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuáles son lineales en una variable? ¿Sí? Entonces, a lo que es importante siempre leer. La primera dice que sean lineales. Y para que sean lineales, tienen que estar a la 1, ¿sí? Aquí tengo esta a la 1, aquí también está esta a la 1, aquí está esta a la 1, aquí está esta a la 1, aquí está esta a la 1, ¿sí? Pero esta no está a la 1, miren. Entonces, estas no son lineales. ¿Por qué? Porque hay un exponente en cada una de ellas que no está elevado a la 1. Lo siguiente es, ¿cuáles son de una variable? Aquí hay una variable, aquí hay una variable, aquí hay otra variable. Esta no cumple siendo lineal de una variable. Entonces, la única que cumple es lineal. ¿Por qué? Exponente 1. Y únicamente tiene una literal. ¿Cuál es el proceso para resolver? Ya algunos miraron en el video cuál es el proceso para resolver. Sí, vamos a seguir viendo. Aquí tenemos una ecuación. Primero, el lineal. Sí. ¿Con una incógnita? Sí. Ok. Ahora identifiquemos qué operaciones tenemos. Vamos a borrar todo. Entonces, tenemos el PM y el SM. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que identificar? Que nuestro objetivo es determinar este valor. Este es nuestro objetivo. ¿Sí? Determinar el valor de la incógnita. Y ese valor, ¿qué valor espero? Espero un valor que multiplicado por este coeficiente y restándole a todo ese producto, restándole 7, el resultado sea 14, para que el primer miembro y segundo miembro sean iguales. Ese es mi objetivo. Entonces, si alguien dirá, miren, 3 multiplicado por un cuadrito menos 7 es igual a 14. Entonces, ¿qué tengo que buscar? El valor que va aquí en el cuadrito, en la caja, como quieran llamarle. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, hay que convertir la ecuación anterior en una ecuación trivial. ¿Sí? O sea, ¿y qué es una trivial? Le vamos a llamar despejar la variable en uno de los lados de la ecuación, el izquierdo o el derecho. O sea, ¿qué vamos a hacer? Volver nuestra ecuación en una ecuación trivial. Eso implica que de un lado queden el valor desconocido y del otro lado queden todos los valores conocidos. O sea en el primer miembro o en el miembro del lado derecho. ¿Sí? En cualquiera de esos lugares. Entonces, una vez que ya sepamos cuál es nuestro objetivo, pues ya podemos avanzar. Entonces, repitiendo, ¿qué vamos a lograr? Que quede de una forma trivial. ¿Y cuál es esa forma trivial? Que aquí quede una literal y que aquí quede un valor numérico. Puede ser a la inversa, que primero quede el valor numérico y después quede el valor, después quede la literal. O sea, a eso le llamamos despejar la variable o incógnita. Miren qué interesante lo que dice acá. Una ecuación es como una balanza de dos platillos. Si agrego peso en un lado, exactamente el mismo peso agrego del otro lado. Si agrego un número del lado izquierdo o en el primer miembro, también lo hago en el segundo miembro. Si quito un número del lado izquierdo, lo hago del derecho. Si divido entre un número del lado izquierdo, también divido del lado derecho. Si multiplico del lado izquierdo también por un número, también lo hago del lado derecho. O sea, cualquier situación que haga tiene que hacerse en ambos miembros de la ecuación.
Entonces dice, lo que se hace de un lado en la ecuación, hay que hacerlo en el otro lado para que la relación de igualdad se mantenga. O sea, para que lo que está del lado izquierdo sea igual a lo que está del lado derecho. Vamos. Ahí tenemos un ejemplo. Si añado 2 en el lado izquierdo, también en el lado derecho. ¿Sí? Si así un número 2 agrego del lado derecho, también del izquierdo y viceversa. Para que una ecuación permanezca balanceada, hay que aplicar las propiedades de la igualdad. O sea, darle a cada uno lo que le toca, ¿va? Entonces, hay una propiedad que vamos a llamar propiedad aditiva de la igualdad. Otra que se llama propiedad multiplicativa de la igualdad. ¿Qué quiere decir la propiedad aditiva de la igualdad? Que si sumo un número de un lado, también lo hago del otro. Si resto un número de un lado, también lo hago del otro lado. Y en la segunda, en la propiedad multiplicativa de la igualdad, si multiplico toda la ecuación por un número, mantengo la igualdad en la multiplicación. Quiere decir que si voy a multiplicar una ecuación por el número 2, se lo aplico a cada uno de los miembros del lado izquierdo y del lado derecho, o dicho de otra forma, a los del primer miembro y a los del segundo miembro para que la igualdad se mantenga. Esto aplica para todo, para la suma, la resta, multiplicación, división, exponentes. ¿Cuáles son las propiedades de la igualdad? Si yo tengo una igualdad donde digo que A es igual a B, y yo voy a hacer una propiedad aditiva, ¿qué quiere decir? Le voy a sumar al primer miembro un número C, también lo voy a hacer en el segundo miembro en esa misma cantidad del otro lado. ¿Alguna pregunta hasta dónde vamos, jovencitos? No, Inge. ¿No? Bueno, entonces estamos con la propiedad aditiva. Dice que esta propiedad aditiva asegura la igualdad al sumar una misma cantidad en ambos lados. Por lo tanto, se valida ¿de qué manera? Obteniendo el mismo resultado. ¿Sí? Obteniendo el mismo resultado. Ahora vamos con la de la multiplicación. Si tengo una igualdad, esto representa la igualdad, donde dice que A es igual a B, si yo al primer miembro lo multiplico por un número C, exactamente tengo que multiplicarlo también por ese número C al segundo miembro. Quiere decir que estos son iguales y tengo que hacer la misma operación. No se vale hacer una aquí de suma, por ejemplo, D, y aquí no, ¿ah? O aquí decir, si aquí le sumé, aquí le voy a restar. No. En ambos lados, las igualdades me dicen, tengo que hacer exactamente lo mismo que hice en el primer miembro, lo tengo que hacer en el segundo miembro. Dice que esta propiedad asegura que la igualdad se mantiene al multiplicar la misma cantidad de ambos lados. ¿Excepto quién? Excepto 0. O sea, el único que no tiene juego ahí es el número, es el 0. Si no lo hago por el 0 y lo hago por cualquier otro número, símbolo, letra, literal, siempre y cuando lo haga de ambos lados, se obtiene el mismo resultado. Dicho de otra manera, la igualdad se mantiene. La igualdad se mantiene. Vamos a aplicar ahora las propiedades de nuestra igualdad, ¿sí? Aquí tengo una ecuación de las más sencillas, 2x más 5 es igual a 11. Tenemos nuestra meta, nuestro objetivo, que es que esa literal que es solita de un lado, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, ¿sí? Sabemos que la variable es x, que está acompañada del número 5 y está siendo multiplicada por 2. O sea, a esta literal la acompaña el 5,
que está haciendo una operación de suma, y el 2, que está haciendo una operación de multiplicación. ¿A quién? A la literal. Está multiplicando a la literal. Y recuerden que nuestro objetivo es que esta se quede sin nadie a la par, o más bien dicho, quien la acompañe sea el número 1, que normalmente no lo ponemos. Y dice que lo que vamos a hacer es que a través de sumas y restas vamos a no a eliminar, sino a igualar nuestra ecuación. Entonces, por ejemplo, acá vamos a empezar siempre por aquellos operadores que sean suma o resta. Y por último, por el operador que es multiplicación de la literal. Dice que para eliminar la suma o resta se aplica la propiedad. Primero la aditiva y después la multiplicativa. Entonces, ojo, esto es lo conceptual y después le vamos a hacer algún proceso abreviado. Dice, se elimina una operación haciendo la operación contraria. Oh, quiere decir que si, por ejemplo, aquí hay una suma, la siguiente operación que voy a hacer es una resta. Si, por ejemplo, hubiera una suma, la voy a eliminar haciendo una resta. Si una multiplicación, la elimino dividiendo. Y una división, la elimino multiplicando. Oh, miren pues, por ejemplo, si tengo X más A igual a B, vamos a poner. Dice, la operación contraria. Si yo quiero eliminar esta A de acá, ¿sí? Voy a agregar a ambos lados de mi ecuación este mismo valor, exactamente el mismo valor, o sea, otra A, solo que de signo contrario. Pero lo hago de ambos lados de la ecuación. Tal manera que sería X más A. Voy a agregar una igual de signo contrario. Coloco mi igualdad. Coloco los que están presentes anteriormente. Pero como esta operación ya agregué del lado primer miembro, también tengo que agregar exactamente el mismo en el segundo miembro. A eso se refiere, ya sea que sea sumando o restando. Voy borrando. Si hubiese alguna pregunta, bienvenida. ¿Sí? Entonces, ahora bien, ¿y qué pasa si está sumando? Ah, si tengo la literal X y tengo una resta. ¿Cómo la voy a eliminar de acá? Colocando exactamente el mismo valor en ambos lados de la ecuación, solo que de signo contrario. X menos A, voy agregando el valor de A con signo contrario. Como lo hice del lado izquierdo, también lo voy a hacer del lado derecho. Eso es para la suma y la resta en el caso de la multiplicación o división. Si yo tengo, por ejemplo, la literal X multiplicada por la literal A y que eso sea igual a B, por ejemplo. ¿Cómo voy? Lo que necesito es que la X quede solita. ¿Cómo lo voy a hacer? Eliminando A. Con la operación inversa. La voy a dividir entre de A. Pero como lo hice del lado izquierdo, también lo tengo que hacer del lado derecho. A sobre A es 1 y me quedaría X es igual a B sobre A. Eso es cuando alguien lo está multiplicando. Cuando lo están dividiendo, cuando lo estamos dividiendo, ¿qué pasa cuando lo estamos dividiendo? Por ejemplo, X dividido entre A es igual a B, por ejemplo. Entonces busco la operación contraria. ¿Cómo lo hago? Multiplicando por la cantidad idéntica. A sobre A
Me quería X es igual a B dividido A. A esto se refiere estas 4 conclusiones que tenemos ahí. Voy con la siguiente. Ahí está el primer ejemplo. Mire, aquí tenía el 5. Ahora voy a colocar la imagen del 5, solo que con signo diferente. Lo hice del lado izquierdo, me toca hacerlo del lado también derecho. Ok, una vez ya agregué las cantidades correspondientes, aplico las operaciones y reviso nuevamente cómo va mi proceso. ¿Sí? O bien, más bien dicho, una vez agregué o multipliqué tengo que hacer una reducción de términos semejantes, que es la segunda línea que tenemos ahí. ¿Sí? Ya avancé un poquito. Puedo observar que ya parte de mi meta, que era dejar sola literal, ya casi la cumplo. Sin embargo, el coeficiente 2 está multiplicando a literal, y si sé que está multiplicando, mi siguiente proceso sería una división para quitar el 2 de ahí. Ahí está. Aplico la división del número 2 en ambos lados de la ecuación. Eso no se me tiene que olvidar. Hago mis operaciones. 2 dividido 2. Eso es 1. ¿Sí? Por acá nos faltó algo extraño pasó ahí, ¿eh? Ah, no, 2 dividido 2. Yo soy el que estoy viendo otras cosas. 2 dividido 2, eso es 1. Y 6 dividido 2 es 3. Aquí está el 1 a la par de la X, que no se lo ponemos. Y 6 dividido 2 es 3. Entonces, regresamos. Si hay operadores de suma, para eliminarlos, pongo la imagen con signo contrario. Solo que de ambos lados. Si tengo situaciones de multiplicación que acompañan a la literal, lo que voy a hacer son divisiones y voy a dividir ambos lados entre el mismo número que está acompañando a la literal. Para este caso es el número 2. Y ya por último hago las operaciones que me correspondan. Si hubiese alguna pregunta, jóvenes, que ahorita estamos viendo así las bien sencillitas, ya vamos a entrarle a otras. Aquí tenemos otra. Lo mismo, ahora el caso es que aquí hay un signo menos. Eso implica que voy a poner exactamente la misma, solo que con signo contrario. Sería 6x menos 9, agregué el más 9, regreso al punto. Teóricamente es de ambos lados. Una vez que ya lo agregué, reducción de términos semejantes. Puedo observar que ahora, ¿qué está pasando? Que la literal aún está acompañada del número 6. Y el 6 la está multiplicando. Eso implica que mi siguiente proceso, por estarse multiplicando, va a ser una división del acompañante de la literal o del coeficiente de la literal del mismo valor, solo que de ambos. 6 dividido 6, 36 dividido 6. Resultado, 6 dividido 6 es 1 y 36 dividido 6 es 6. Aquí tenemos otra. ¿En qué se diferencia esta de las que hemos hecho? Bueno, esto sigue siendo lo mismo y lo que está cambiando es que ahora aquí hay una literal del lado derecho o en el segundo miembro. Entonces aplico exactamente lo que apliqué para los números en los anteriores. ¿Sí? Por ejemplo, acá, este menos 1, su imagen sería 1, solo que positiva, de ambos lados, del lado izquierdo y del lado derecho. Recuerden que mi objetivo es acumular de un lado todas las literales y del otro lado todos los valores constantes o conocidos. Eso implica que cuando yo en el menos 1 coloque un más 1, realmente lo que estoy haciendo es que ese va a incrementar del lado derecho. Con la literal va a ser lo mismo. Esta literal de acá, para eliminarla del lado derecho, lo que tengo que hacer es colocar la imagen
de esa literal con su coeficiente, solo que con signo contrario. Ahí estamos con los valores numéricos. Ya hice reducción de términos semejantes de valores numéricos. Ahora voy con el de la literal. Miren. Teníamos únicamente una del lado derecho o en el segundo miembro. Le coloqué su imagen de signo contrario. Esta era positiva. Perdón, era negativa. Hasta aquí está como positiva. Como la puse como positiva del lado derecho, también lo mismo voy a hacer del lado izquierdo. Una vez que ya hice este proceso, aplico reducción de términos semejantes. Aquellos que sean semejantes los voy a reducir y los que no, pues se quedan tal y como están. Ahí está. ¿Sí? 7x de ambos lados. ¿Sí? Y aquí una vez colocamos el proceso de 3 más 4, 7. Como ese 7 estaba multiplicando a la literal, lo divido dentro de 7 de ambos lados, Resultado, que el valor de x es igual a 1. Quiero validar si mi proceso fue bueno, entonces puedo tomar la primera ecuación, es decir, 3 por el valor de x, que es 1, que ya lo encontramos, menos 1 es igual a menos 4 por el valor de x, que vale 1, más el número 6. 3 por 1 es 3, menos 1, eso es igual a 4 por 1, 4, más por menos me da menos, más el valor que estaba ahí, que era 6. Reducción de términos semejantes, 3 menos 2, eso es el valor, 3 menos 1 es el valor de 2, y menos 4 más 6 es el valor de 2. Ahí ya comprobé que mi igualdad sí corresponde a ser verdadera cuando el valor de x vale 2 y que mi solución es cuando x vale 1, la igualdad se mantiene en 2 igual a 2. Para este caso es verdadera. Acá tenemos otro caso de ecuación. Me dice 2 por x menos 8 es igual a 10. Si observamos acá, ¿sí? Nuestro objetivo va a seguir siendo el mismo. Dos opciones para solucionar. Perdón, dos alternativas. Una es eliminar este 2 de acá o multiplicar este 2 por x, este 2 por el menos 8 y comenzar a liberar mi literal, dejarla de un lado y trasladar todos los valores numéricos al otro lado. Acá nos fuimos por el proceso de multiplicar 2 por x y 2 por 8. ¿Sí? Si observan, ya estamos exactamente igual como las anteriores. Lo que me corresponde ahora en este paso es eliminar este 16 de acá. ¿Cómo lo voy a hacer? Colocando la imagen con signo contrario. Si hay un menos 16 acá, tengo que colocar un más 16 de ambos lados. Sabiendo que si coloco una imagen del mismo valor de signo contrario, mi resultado es 0, lo que hago es únicamente agregarla del lado donde no va a interactuar todavía. Para este caso es del lado derecho. Hago reducción de términos semejantes y de una vez hago el paso de dividir en el valor que acompaña a la literal, que es 2 dividido 2, que sería 26 dividido 2, y el 26 es la suma de 10 más 16, y el resultado es 13. ¿Sí? Puedo probar si ese resultado es el que realmente es la solución. ¿Y cómo lo hago? Copio la ecuación al inicio. 2 por el valor de x, que es 13, menos 8, eso es igual a 10. 2, 13 menos 8 es 5, eso es igual a 10, y 2 por 5 es 10, 10 es igual a 10. Quiere decir que cuando x, el valor es 13, la ecuación es verdadera. Si hubiese alguna pregunta, jóvenes.
Preguntas. ¿Y cuál sería la otra forma, Inge? Porque mencionó que había dos formas. Ok. Entonces, puedo eliminar desde acá el valor de 2, dividiendo todo entre 2. 2 dividido x menos 8. 10 dividido 2. ¿Sí? Entonces me quedaría x menos 8. 2 dividido 2 es 1. Y 10 dividido 2 es 5. Y aquí ya solo puedo tener 8 es igual perdón, x es igual a 5 más 8. X es igual a 13. ¿Estamos bien ahí, mi estimado? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor, jovencitos? Bueno, siendo las 10 en punto, nos vamos a tomar 10 minutos de receso y continuamos a las 10:11. ¿Estamos de acuerdo todos? Bueno, Vaya, Y jovencitos. Ingeniero, yo tengo una pregunta antes Mande, de, Irving. mire, si ha dejado tareas o algunos trabajos pendientes, que es mi primer clase, Inge. Mire que por usted no me puedo dejar. Ah, buena onda. Sí, no, fíjese que todavía algunos se han estado asignando. Entonces no hemos Ah, va. dejado ninguna todavía. Yo espero que la otra semana estemos todos ya cabalitos. O dentro de 15 mejor empiece a dejar. Pero 15 creo que va a ser parcial. Está bien, Va, pues. va, está Vámonos, bien, pues. gracias.
y el otro en no proporciones. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a encontrar fracciones en una ecuación, ahí recordemos que hay algunos que pasa el método de proporciones y otro de no proporciones. Entonces, en el de proporciones, aplica cuando es una proporción. ¿Qué significa eso? Es una igualdad entre dos fracciones. Ejemplos, ahí tenemos una. ¿Sí? Ahí, si ustedes observan, tanto el número 3 como el número 2 están para todo el primer miembro, el 3, y para todo el segundo miembro, el número 2. Ahí tenemos otro ejemplo. ¿Sí? Entonces dice, en una proporción se multiplica cruzado y se obtiene la misma cantidad. ¿Sí? Se obtiene la misma cantidad. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre que vamos a empezar un procedimiento es identificar en qué tipo estamos utilizando. Regálenme un minuto, jovencitos, que mi lápiz no está funcionando. Voy a ver qué pasa, creo que se desconectó. Ya está funcionando. ¿Qué implica multiplicar cruzado? Quiere decir que este 3 lo voy a pasar a multiplicar. ¿Sí? Pero a cada uno de los miembros de forma individual. Lo mismo con este número 2. Tiene que multiplicar al X y al menos 4. Y en el caso del 3, al X. Inge, disculpe, no se escucha bien. Deme un segundito. Ahí sí. Ay. Ahí estamos. Bueno, entonces regresando. Cuando es una proporción, ¿cuándo es una proporción? Cuando el numerador es para todos el mismo. En este caso, para el primer miembro es el 3 y para el segundo miembro es el número 2. Y en el segundo ejercicio, el 3 para 2x menos 4 y el 5 para x más 8. Bajo esa característica se puede multiplicar cruzado. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Ninguno, ok. Sería el mismo caso, ¿sí? Va a multiplicar a estos de acá y el 5 a este y a este. Aquí estamos hablando que en el primer miembro solo hay 2 elementos y 2 en el segundo, pero pueden haber muchos más. Así que haría de esta forma, multiplicando cruzado, como dijimos. ¿Sí? Recordando que pueden haber muchos más elementos, tanto en el primero como en el segundo término. Entonces el 3 pasa a multiplicar a x más 4 y el 2 pasa a multiplicar a x menos 4. Y de ahí pues ya hacemos la operación como la sabemos trabajar, ¿va? 2 por x y 4 por 2 y con signo negativo, y del otro lado 3 por x más 2, y ahora identificamos que tenemos un 8 acá que está haciendo estorbo, llamémoslo, y tenemos un 3x que también está haciendo estorbo. Entonces lo que hacemos es que agregamos la imagen de ambos lados. Ya sabemos que cuando agreguemos la imagen del menos 8, que va a ser el más 8, se va a volver 0. Entonces normalmente ya no hacemos esa operación, pero sí la vamos a hacer en el segundo miembro. Lo mismo con 3x. En el caso de 3x, su imagen sería menos 3x y se va a volver 0 del lado derecho y va a aparecer como un menos del lado izquierdo. ¿Sí? Hacemos reducción de términos semejantes, menos 8 más menos 12 más menos 8, y
igual a 3x menos 2x, reducción de términos semejantes, y me queda menos 20 es igual a x. Y ese sería el resultado final por la sencilla razón que esta operación me dio como resultado que la literal iba a estar acompañada por el 1 y ese es nuestro objetivo. Eso implica que x toma el valor de 20. ¿Cómo lo comprobamos? Lo vamos a comprobar de esta manera. Colocamos menos 20 menos 4 dividido 3 es igual a menos 20 más 4 dentro de 2. Sería menos 24 dentro de 3. De este lado, menos 16 dividido dentro de 2. 24 dividido 3 es 8, negativo. Y 16 dividido 2 es 8, también negativo. Estos dos tienen que ser idénticos, tanto en cantidad como en signo. ¿Alguna pregunta? Creo que no hay preguntas. Vamos con la siguiente. Cuando es de no proporciones. ¿Qué implica eso? Algo así. No todos tienen asignado un denominador. Entonces 5 menos 2 tercios de x igual a 9. Acá también, ahí yo les voy a comentar algo, otra forma de solución que a algunos les parece, porque a muchos las fracciones no les gustan, las benditas fracciones. Entonces, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo. Si se dan cuenta, hay más fracciones y ya no hay un común denominador entre estas, ¿sí? A diferencia de cuando hablamos de proporciones. Aquí es 1, ¿eh? Acá, ya esta situación, ya hay fracciones que no solo se pueden multiplicar cruzado. Dice, cuando no es una proporción, se multiplica cada término, ya sea por el máximo común denominador o mínimo común denominador. Para este caso, ¿sí? Lo que sucede, que estas tienen 1 acá, ¿va? Entonces, lo que puedo hacer para convertir esta ecuación en algo lineal, puedo tomar este que está acá y multiplicar toda la ecuación por el número 3. O sea, la imagen del denominador multiplicada por 3 o simplemente despejar esta que está acá. ¿Sí? Para este caso, cada caso es diferente, pero solo hay de ver qué regla vamos a utilizar. ¿Sí? ¿Sí? Alguien también me puede haber dicho, mire, ¿qué pasa si dejo el 2 menos 2 tercios de x es igual a 9 menos 5? Eso me quedaría como menos 2 tercios de x es igual a 4. Y ahora lo que me corresponde es liberar literal tanto el 2 como el 3. Yo puedo decir, mire, menos 2 por x. Puedo pasar a multiplicar el 3. Puedo pasar a dividir el 2. Y puedo decir que x también toma el valor de menos 6. ¿Sí? Esa es otra opción de trabajarlo de esa manera. Las dos opciones son exactamente lo mismo. Para este caso, puedes multiplicar por 3 toda la ecuación. ¿Tiene alguna ventaja en un par de líneas? Por la sencilla razón de que solo la literal tiene una fracción. ¿Alguna pregunta?
Solo una. En este primer proceso que hizo, multiplicó el 3 por toda la ecuación, ¿verdad? Sí. Ah, ok, gracias. Recuerden, si vamos a hacer una operación de suma, lo sumamos en ambos lados. Si es una multiplicación, en ambos lados, para que la igualdad se mantenga. Lo que vamos a hacer ahora es revisar si nuestro proceso está correcto. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Identifiquemos 5 menos 2 por menos 6 dividido entre 3 y eso debe dar igual a 9. 5 menos 12, perdón, 2 por 6 es 12, menos por menos me da más, y todo eso dentro de 3 es igual a 9. 5 más 12 dividido 3 es 4, igual a 9, y 5 más 4 es 9, igual a 9. Quiere decir que X, cuando toma el valor de menos 6, es un valor verdadero porque responde a la igualdad. Voy borrando. Aquí hay una reflexión, una ecuación condicional. Recuerden, hay ecuaciones especiales que no son condicionales. Miremos cuáles son las especiales. Ok. Solo esperen a ver si se ve el ruido aquí por mi casa, que no sé si están cortando o haciendo algo. Pero ahí si les molesta me dicen, vaya, se apagó la maquinita esa. Entonces, hay una ecuación que se llama identidad cuando dice que la solución es infinita o la solución son todos los reales. Hay algunas inconsistentes que no tienen solución. Por ejemplo, que yo les diga, miren, fíjense que 3 es igual a 10. Eso es falso, entonces esa no tiene solución. A esto le llamamos ecuación de identidad. Se da cuando el valor del literal es 0. Y el enunciado es cierto. A eso le vamos a llamar ecuación identidad. La solución, cualquier número real. Inconsistente. Ahí tenemos otro tipo de ecuación. Nuestro proceso podría ser multiplicar esto y hacer reducciones las que querramos. A medida que avanzamos, nos damos cuenta, ¿sí?, que ahí esa ecuación me dice, mira, esto es falso. No puede ser que 0 sea igual a 1. Ahí el planteamiento de la ecuación o simplemente la ecuación es inconsistente. También puede darse, o sea, no todas las ecuaciones tienen solución. Sin embargo, para efectos del curso vamos a tratar de que todas tengan solución. El enunciado es falso y eso es clave. Respuesta: no tiene solución o la solución es el conjunto nulo. Dice, copia las siguientes ecuaciones en la libreta y resuélvalas. Después de resolverlas, haz clic en el reloj para conocer las respuestas. Bueno, ¿cuánto tiempo quieren para resolverlas? Un valiente que diga, yo. Bueno, ya se me durmieron, ya se me durmieron. Profesor, disculpe. Ande. Fíjese que yo no quise interrumpirlo, pero tengo una duda en el método de las no proporciones. Cuando usted dijo que se multiplicaba cruzado, ahí no lo entendí bien. No proporciones, regresemos, no proporciones. Tarararán. ¿Acá? Un poco más atrás, cuando hay dos denominadores. ¿Acá?
Sí. Ok. Acá lo que tengo que tener claro, ¿sí? Es que, por ejemplo, em, acá yo no tengo el mismo denominador común en todas, ¿sí? Entonces ya no puedo decir, bueno, voy a multiplicar por 4 este lado y por 4 este lado. A eso se refiere cuando ya no son no proporciones. Entonces ya tengo que emplear otros métodos. Por ejemplo, hay muchas formas de llegar al mismo resultado. Una de esas podría ser quitar el 3/5, el 3/5 de acá y pasarlo a este lado a través de una resta y pasar el 2x para acá. O sea, ¿en qué se diferencia? Que en el caso del de proporciones, en automático, paso el 3 a multiplicar a este lado, en este caso, a este numerador de este lado, al denominador de este lado, y miren, aquí ya empiezo a trabajar normalmente. Miren, aquí ya avancé. Sin embargo, cuando es de no proporciones, tengo que hacer un par de pasos más. Al final, recuerde que nuestro objetivo es dejar que al literal quede solita del lado izquierdo del lado derecho y después de la igualdad que el número que corresponde a su valor. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, gracias. ¿Sí? Entonces, como le digo, en este caso ya no puedo decir únicamente voy a multiplicar. ¿Qué sí podría hacer? Encontrar el mínimo común acá, ¿sí? A través de hacer una operación de suma de fracciones. Lo mismo sería de este lado, suma de fracciones con diferente denominador. Para que, por ejemplo, aquí me queda la proporción, que todo esto sería igual a 20. Ahí se recuerda que aquí va un resultado, creo que 5 y aquí sería 4. Acá sería lo mismo, aquí sería un 3 y aquí también sería un 3 para este caso. ¿Sí? Y mi común denominador quedaría 25, ya solo pasaría el 3 a este lado y el 20 a este lado. Pero previo implicaría multiplicar el 5 por x y el 4 por el 3. De este lado, como el que acompaña el 2x es el 1, entonces mi común denominador sería 3 por 1, sería 1. Y tendría que ir a multiplicar el 3 por el 2 y el 1 por 5, que es el 1 que es el denominador de 2x. Esa sería una alternativa si lo quisiéramos trabajar, llevarlo a un método de proporciones. ¿Estamos ahí? Vamos a llegar a donde íbamos. Bueno, a mi favor, me resuelven esas. Son las 10:30. ¿Cuánto tiempo requieren para esas? Unos 15 minutos de mi parte. 10:45 y miramos la respuesta. Démosle pues. Hay papel y lápiz ahí en su casita.
Ingeniero, ya terminé. Gracias. Bueno, miremos un par de respuestas, pues. Que ya se nos fue muy rápido, se han los periodos aquí con ustedes, me preocupa. 8, x menos 8 igual a 20. Vamos a ver, ¿qué dice mal? Vamos a seleccionar algunas. Esta sería que x es igual a 20 más 8. Resultado, x igual a 20. A 52 menos 4, x igual a 48. Esta está fácil, ¿verdad? X es igual a 81 dividido 3. Aquí, x es igual a menos 45 dividido entre 5. Acá teníamos una un poquito más larga, sería que x es igual a 10 menos 4 dividido 2. Está acá. Sería que x es igual a 12 menos 6 dividido entre 4. Solo quiero corroborar el signo. Menos por menos, nada más, desde que como menos. De acá. Acá tendríamos otro. Puedo dejar el x del lado izquierdo y del lado derecho. Lo voy a dejar del lado izquierdo. Sería menos 6 más 4 es igual a x y todo dividido entre de 5. A ver, esto multiplico por menos, menos, más, menos. Este pasaría como menos. Aquí tengo cambiado el signo, ¿yo? Me pasaría como menos. Sería como x es igual a 6 más 4, 10 dividido 5. Ahí lo operan ustedes. Acá lo que hemos platicado, multiplicamos esta por esta y esta por esta y hacemos nuestra operación. Sería 3x menos 12x es igual a 8. Solo es 4. Acá diría que x es igual a 8 más 12 y todo dividido entre de 3. Acá sería la misma historia. Podría poner x menos 3x es igual a menos 5 menos 16. X menos 3x, eso es menos 2x, es igual a menos 5 menos 16 menos 21. X sería igual a 21 dividido entre 2. Multiplico todo por menos 1. Menos 1 menos por menos me da más y menos por menos me da más. Bueno, chicos, ¿qué hora es? Los voy a dejar que voy al siguiente periodo. La resolvemos la siguiente semana un poquito más despacio. No sé si hay alguna pregunta antes de que nos despidamos. No, Inge, gracias. Bueno, les deseo un buen fin de semana. Se cuidan mucho. Y si pueden repasar, Gracias. ya la otra semana dejamos Igualmente. tarea y se recuerdan que asumimos que ya estamos todos cabalitos. De acuerdo, Inge, gracias igualmente. Feliz fin de semana a todos. Gracias. Muchas gracias, Inge. Feliz fin de semana. Igual, Inge, gracias. Gracias, feliz fin de semana. Jóvenes, se cuidan mucho. Voy cerrando.